Hola a todos y todas, es un placer estar con ustedes, aunque remotamente, en esta central discusión para la implementación de todos los 17 objetivos de la Agenda 2030, porque el tema del acceso a la información pública es central en la consecución, en el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El acceso a la información pública es un derecho en sí mismo, aunque no hubiera el restante de la agenda, aún así sería importante que este derecho estuviera garantizado y está propuesto en el objetivo 16.10. Pero más allá de eso, tener acceso a la información pública es un elemento central en el rompecabezas para la garantía de la implementación de los demás 16 objetivos de la Agenda 2030. Si ustedes miran estos dibujitos que están ahí en la pantalla con los 17 objetivos y hacen un esfuerzo de reflexión, van a ver que en varios momentos de la implementación de las políticas públicas tenemos ejemplos de pedidos de acceso a la información pública que han permitido garantizar el derecho a la educación. Puedo dar ejemplos de eso en Uruguay, en Brasil, en varios países de la región. El derecho al agua, el derecho a la salud, que son todos ODS que están entre los 16 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y cómo ha pasado eso? Vamos a hablar un poco de eso a lo largo de esta presentación. Hay una tendencia muy positiva en este proceso, como ustedes pueden ver por esta gráfica, que es una muy acelerada presencia o muy acelerado proceso de aprobación de leyes de acceso a la información pública en todo el planeta. Hace 50 años teníamos 3 países con leyes de acceso a la información pública. Hoy son más de 110 países con leyes de acceso a la información pública. Y este proceso acelerado fue particularmente acelerado en América Latina. Hace 20 años esta región tenía un país con ley de acceso a la información pública, hoy solo 4 no la tienen. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo eso impacta la discusión de la Agenda 2030 y cuáles son los desafíos que tenemos? Básicamente la pregunta que tenemos es, tenemos ley y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, es importante entender dos contextos acá. Primero, que quizás por muchos años la discusión de acceso a la información pública era una discusión de expertos, de ustedes, bibliotecarios, de gente de archivos, de activistas por acceso a la información pública y libertad de expresión. Pero felizmente en los últimos años eso pasa a ser una discusión de la población. Hay demandas en protestas sociales por toda América Latina y en otras partes del mundo por más transparencia, por más acceso al conocimiento, por más acceso a la información pública. Y eso es muy positivo y hay que aprovechar esta oportunidad real en la relación con la oportunidad programática que viene de tener un objetivo específico, el 16.10 en la agenda multilateral, y de tener un conjunto de países cada vez más grande con legislación específica. Entonces, ahí pasamos al segundo elemento de estos desafíos. Tenemos leyes de acceso, pero ¿qué hacemos para que no sean leyes que están después ahí cercadas por los tiburones y por rejas y que por lo tanto el acceso, aunque exista la legislación, sea muy difícil por parte de la población? Entonces, ustedes van a ver que hay un conjunto de desafíos que podemos enumerar, ustedes van a quedar ahí con la presentación, que subrayan cuáles son los elementos necesarios que estén presentes en las políticas de acceso para que estas políticas sean efectivas. No voy a hablar de todos, elegí algunos para muy rápidamente mencionarlos porque tiene que ver con nuestra discusión acá. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la parte de la politics ya está más o menos hecha. Los parlamentos tomaron la decisión de tener leyes de acceso a la información pública y otros tipos de leyes que garantizan el acceso al conocimiento. Nuestro problema es cómo saltamos de la ley para la política pública. Entonces, desafío número 1. La ley es solo el primer paso. ¿Cómo creamos una política pública de acceso?
El segundo paso, sobre todo con las leyes de acceso a la información pública, tiene que ver con los órganos de control o los órganos de implementación de estas leyes, los llamados órganos garantes. Es fundamental tener órganos garantes independientes, autónomos, en los países que tienen una política avanzada de acceso a la información pública. El otro desafío es que eso implica un cambio cultural y eso no es menor, es un desafío enorme. Necesitamos implementar estrategias para garantizar este cambio cultural, que tiene que ver con temas como capacitación de funcionarios públicos y otros elementos, ¿no? Adelante. Después, que tiene que ver totalmente con la agenda de ustedes. Este señor que está ahí de rodillas recibió un pedido de acceso a la información pública. El pedido era: quiero saber dónde está la aguja. Y él tiene que buscar ahí esta aguja. ¿Cuál es el gran problema acá? Gestión documental. Este desafío es fundamental. Si no tenemos esta discusión en el marco de las políticas de acceso, no logramos. Después, es verdad que hay excepciones. Ni todo está bajo la política de amplio acceso. Pero, de nuevo, ustedes, gestores documentales, archivistas, bibliotecarios, son fundamentales, porque las excepciones tienen que ser excepciones. Y para eso es fundamental tener una política de clasificación de documentos. ¿Cuáles son los documentos que están bajo excepción? ¿Por qué razón? ¿Por cuántos años? Entonces acá hay un elemento fundamental que tenemos que profundizar. Después hay una serie de cuestiones del día a día de la política de acceso, cosas que se llaman phishing expeditions, cómo se maneja información muy voluminosa, cuestiones específicas como los sueldos de los funcionarios públicos. Todo eso hay que pensar con mucho cuidado, el cotidiano de las leyes de acceso a la información pública que tiene que estar en las políticas. No hay política de acceso a la información sin plata. Hay que decir que claramente que es necesario reservar presupuesto específico para que estas políticas puedan tener lugar y que sean efectivas, ¿no? Después, tenemos que trabajar mucho con las TIC, con las tecnologías, con el e-gobierno en la implementación de estas políticas de acceso a la información. Un desafío más es el tema de monitorear y evaluar, o sea, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cómo sabemos si nuestras políticas de acceso están funcionando de la manera como la planeamos y en línea con los estándares internacionales de acceso a la información? Finalmente, dos o tres elementos adicionales. Hay que incluir de manera muy clara perspectivas de participación en la construcción de estas políticas, o sea, cómo mejoramos la participación ciudadana, que también es un elemento de la Agenda 2030, con las políticas de acceso a la información pública. Y finalmente, en la discusión de las leyes de acceso no pueden ser leyes secretas, o sea, es necesario que la ciudadanía conozca cuáles son los mecanismos para tener acceso a la información y al conocimiento. Y claro, la política de acceso va mucho más allá de leyes de acceso a la información pública. Tenemos discusiones como recursos educativos abiertos, ciencia abierta, gobierno abierto, y todos estos elementos que podríamos llamar de una especie de transparencia activa son también fundamentales que estén bebidos en esta política de acceso a la información. Para terminar, un ejemplo muy concreto. Esta diapositiva, ustedes van a ver lo que pasó antes y después de un pedido de acceso a la información pública. Esto fue un caso en Brasil donde se pidieron acceso a la información a cuántos órganos humanos los aviones de la Fuerza Aérea Brasileña transportaban, porque como país, Brasil es un país muy grande, para que los trasplantes de órganos funcionen en el sistema de salud necesitan ser transportados de avión, porque a veces un órgano está a 4.000 kilómetros de la persona que necesita el órgano. Cuando se hizo este pedido se descubrió que en un determinado periodo de más o menos 6 meses habían sido transportados por los aviones de la Fuerza Aérea 5 órganos. Claro que eso generó una gran discusión, un escándalo político. Entonces la Presidencia de la República emitió un decreto que siempre hay que haber una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña disponible para transporte de órganos. Después de este decreto, más o menos en el mismo periodo de 6 meses, fueron transportados 172 órganos
pasado este periodo de acceso. Entonces termino con eso, acceso a la información, y eso no es una metáfora, salva vidas si es parte de una política bien aplicada. Así que muchas gracias. Entiendo que voy a estar disponible por Skype para el debate. Si funciona, va a ser un placer poder dialogar con ustedes. Muchas gracias.